Entonces, vamos pues y ya no perdamos más tiempito, que si terminamos antes, pues nos vamos también más antes. Nos habíamos quedado el día de ayer en esta página, ¿no? En la número 34 de su documento en PDF. Y pues vamos a seguir revisando acerca de qué cositas curiosas nos trae este querido subtítulo de la comunicación y la responsabilidad, que más suena, que suena, no sé, hasta suena, no sé, terapia de pareja y otras tonteras así. Bueno, a ver, vamos a decir una cosita. Esta clase está siendo patrocinada por la poderosa Coca-Cola, ¿no? Que al final de cuentas es lo único que nos mantiene, ya creo que a estas instancias cargados, que creo que soy el profesor con más carga horaria dentro del instituto con las 3 materias respectivas. Pero bueno, hay que seguir nomás. Comunicación y responsabilidad. Uno de los objetivos más importantes de la señora Educación para la Salud consiste en esto. Palabra clave: conseguir la autorresponsabilidad del paciente y la propia comunidad. Empezaremos analizando un ejemplo. A ver qué ejemplo. Un paciente es llevado al centro de salud con hemoptisis. ¡Ah! Dato de oro. ¿Para qué tema? Tuberculosis. La hemoptisis es un dato estrella, ¿no? De la tuberculosis. ¿Qué es la hemoptisis? Que el paciente está escupiendo sangre, ¿no? Al cual un año antes se le había diagnosticado hasta de tuberculosis, administrando el tratamiento inicial y enviado a casa con una nueva cita para control. Ya, el típico paciente que se lo manda con sus medicamentos y a control, ya. Pero cuando el tratamiento inicial surtió efecto en el paciente, se sintió mejor y este no vio la necesidad de reemprender el largo camino hasta el centro de salud. O sea, ha dicho, claro, es que ya me he hecho el medicamento, me he curado, ¿para qué voy a volver a ir al centro de salud? Seguro me van a cobrar nomás. Nadie le había explicado en forma adecuada que su señora enfermedad requería un tratamiento prolongado y que era necesario regresar cada mes al centro de salud. Uy, qué problema. Entonces, obviamente el tratamiento tenía que fracasar porque el equipo de salud obviamente no entró en qué, en comunicación con el paciente. Y por eso no logró influir sobre su comportamiento. Prácticamente el personal de salud no lo educó al paciente. La falta de comunicación impidió pues que el paciente modificara su conducta de salud y obviamente eso lo llevó pues al fracaso de su enfermedad. Ya teniendo en cuenta el antecedente de ese ejemplo, pues con frecuencia es esto, palabra clave, es difícil estimar cuál va a ser el comportamiento de la gente cuando se le pida su participación en qué, en la solución de un problema. Pueden haber personas que sí colaboren y otras que no, porque dice, puesto que no siempre la gente, no siempre se quiere responsabilidad de su salud. Y eso es incuestionablemente verdadero. Hay muy poca gente que dice, oye, si yo tengo esta enfermedad y ha sido por mi culpa, que yo he metido la pata, ahora yo salgo de esta, ¿no? La mayoría dicen, que a ver, que doctor, a ver, solucioneme esto, y hoy espero que me sane, así bien, ¿no? Sinvergüenzamente. Quienes en experiencias previas han demostrado esa responsabilidad pueden después prácticamente pues rechazar la idea de salud. Parece más fácil cargar la responsabilidad siempre de la salud a un tercero. El suponer entonces que los cuidados de salud son responsabilidad de terceros resulta de que en el pasado, y en su mayoría pues aún no todavía, los señores profesionales de salud privaban a la gente de su derecho y su capacidad para tomar sus propias decisiones en los asuntos de salud. Claro, esto incluso te lo cuenta la historia, ¿no?, del proceso de salud de enfermedad, donde, por ejemplo, en las antiguas edades media, por la guía religiosa y cuando estaba surgiendo recién la medicina, junto con lo que vendría a ser la parte de la iglesia, eran los rectores, donde eran prácticamente incuestionables, que hace unos años atrás no se podía cuestionar nada a las verdades que decían los doctores. Nadie podía hacer eso, que era tachado de hereje, que hasta incluso a la horca y demás otras cosas, ¿no? Que la Santa Inquisición. Por eso es necesario, ¿qué cosa? Es necesario esforzarse para devolverle la confianza al paciente en sí mismo y ayudarle a tomar las decisiones apropiadas y oportunas. Lograr que la gente se responsabilice de su propia salud es una de las metas explícitas en el concepto de ¿qué? De la famosa atención primaria en salud. Qué buenas 2 palabras. Lograr que el paciente asuma su responsabilidad. Esto es aún más importante en aquellos lugares donde los servicios de salud son escasos y las comunidades son de difícil acceso. Qué guay, ¿no? Que claro, obviamente, en lugares donde no hay un médico, donde el centro de salud te quede a horas de viaje,
wow, que tengas a la gente, a la comunidad entrenada en su conocimiento sobre temas básicos. Obviamente no vas a entrenar médicos, que obviamente eso es una ciencia, ¿no? Pero con que sepan medidas sencillas, simples, que con ello a veces prevengan muchas cosas, qué buen avance que tú puedes lograr conseguir. Las tecnologías que pongan en oferta el servicio de salud tienen que basarse en aquello que la misma población quiere y necesita. Y esto, ¿cuántas veces no ha sido preguntado? Además, ¿tiene sentido poner a disposición tecnología que la gente, la misma población quiera y necesite? Sí, siempre todo, ¿no? El mismo modelo de atención primaria en salud, que obviamente eso tampoco no va a cambiar con el texto que les van a poner, siempre es basado en la necesidad de la población, no nos podemos fijar en otros lados, siempre es en la realidad del país, en la realidad del pueblo. Tenemos que abandonar el intento de que la comunidad acepte a la fuerza sistemas y programas proyectados sin un consentimiento o sin un conocimiento profundo de los aspectos sociales, sin un conocimiento de los problemas de salud y tampoco las limitaciones económicas, por no hablar de las barreras culturales que con frecuencia son dejadas incluso completamente de lado. No hay que hacer esto, no es pues, bueno, prácticamente hasta que con ejemplos se podría hablar una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, que no sé, que tienes un centro de salud que atiende a una población donde la mayoría tiene tuberculosis y a ese centro de salud consigas, por ejemplo, camas de hemodiálisis, eso es para los pacientes renales, pero es que eso va a ser un elefante blanco porque no es acorde a la necesidad, que tienes personas que tienen otro tipo de enfermedad, no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Entonces va haciendo de estas partes. El compromiso con la educación para la salud, entonces exige que prácticamente, ¿qué cosa? Que todo el equipo de salud cambie radicalmente su manera convencional tanto de pensar como de actuar. Y ya les voy diciendo que esta cosa, chatos, es una cosa bien fregada de conseguir en nosotros, que justamente el otro día les contaba, ¿no? De esa charla que estaba teniendo en dirección, que cada uno poniendo su punto de vista. Es bien fregado de tratar de picar, claro, de ver el otro lado de la moneda. El deber de fomentar entonces la señora responsabilidad de las personas de su propia salud, así como de reducir la famosa dependencia que tiene la población, hace parecer, pues bajo una nueva luz, pues el papel del médico hasta ahora. Y ese debería ser el nuestro, ¿no? Enseñar a la gente que asuma sus responsabilidades y de estar todo el rato dependiendo de. Además, eso se puede aplicar incluso para el propio, que ya les he dicho, ¿no? Que si ustedes seguían el ritmo, pues con un mes ya se daban cuenta de qué es lo que tenían que hacer. Era monótono, sí, solamente tienen que trabajar el tema, estudiarlo, reforzarlo, revisar el banco de preguntas y ya está. No necesita ni siquiera tutor, no necesita ni siquiera profesor y demás. Quizá muchos profesionales pensaran que su propia importancia es cuestionada, incluso con esto, ¿no? Además, se encontrarán frente a tareas y exigencias para los cuales su formación incluso no los ha preparado ni moral ni técnicamente. Tareas de colaborador y no de jefe que lo sabe y lo decide todo. Y sí, como dicen, todo este párrafo, que obviamente no se lo tienen que aprender y tampoco yo simplemente lo he marcado, todo este párrafo te dice que, como decimos, otra cosa es con charango, que una cosa te enseñan en la universidad y ya pues cuando estás con el paciente delante en la comunidad, wow, ya tienes que desenvolverte con lo que puedas, ¿no? Y con tu misma manera de ser. En esto yo discrepo demasiado, chicos. Que mira, se sigue manteniendo en esto. Algo que muy sutilmente indica el tipo de relación médico-paciente o médico-comunidad es el trato, bien sea del tú o del usted. A ver, mira, dice que frecuentemente el personal de salud se siente superior a un campesino y lo tutea, lo que puede equivaler a un desprecio, dice, según este librito. Si se desea asumir plenamente una actitud y posición de colaborador, el personal deberá autoobservarse constantemente para corregir este comportamiento que no es el adecuado. Yo discrepo totalmente de esto porque obviamente esta es una perspectiva boliviana, pero con la educación que yo tengo, con la parte europea, prácticamente en Europa, en España, te tutean, te tuteas. No hablan que el doctor, que el licenciado, que el abogado, que el magíster. No hablan eso, te tutean, de tu nombre te tratan y claro, todo está basado en la igualdad. Entonces ahí la gente, no hay tanto ese miramiento y no hay esos egos inflados que tú ves en la sociedad, que el doctor, que el abogado, ¿no? Que el señor licenciado, así como el Chavo del Ocho, ¿no? Dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias. Dice, no hay de queso nomás de papa, ¿no? No hay eso. Esta frase, bueno, es que ustedes se los van a preguntar, tal vez esto no iba a ser obviamente verdadero, con la visión boliviana, pues que tiene prácticamente la facultad, que es justamente de ella, ¿no? Pero yo discrepo totalmente de todo esto. Bueno, comentario.
Con esto vemos que la afirmación inicial, según la cual, pues así digamos, ¿no? La educación para la salud pretende producir un cambio entonces en el comportamiento y empieza de ahí. Adquiere de pronto un sector totalmente nuevo que se dirige siempre hacia nosotros, el personal de salud, y nos lleva a preguntarnos si no somos nosotros, los profesionales de salud, quienes tendríamos que cambiar nuestro comportamiento primero, antes de pretender modificar el de los demás. Oye, no creo que esto te lo vayan a preguntar, pero que es que claro, date cuenta de una cosa, ¿no? Si tú quisieras meterte en algo, tienes que empezar a ver las cosas respectivamente, ¿no? También desde si lo estarás haciendo bien o si tendrás que cambiar algo respectivamente. Que muchas veces esas cosas también han pasado en el campo educacional. Entonces, los éxitos o los fracasos en la educación para la salud estarán mucho determinados por qué. ¿Qué determina los éxitos y los fracasos? Por ejemplo, determina la manera en que vivamos, esta necesidad prácticamente de ser nosotros los primeros en cambiar de comportamiento, pues esto puede vivirse como si fuera una amenaza o como si fuera un camino nuevo, depende de la perspectiva que lo vea una persona. Bueno, al final de cuentas esta parte creo que no me ha aportado nada más que hacer simplemente comentarios de hacer de qué, de que claro, una persona que está dispuesta a educar tendría que darse cuenta si ella pues primeramente podría ser educada, ponerse en el lugar del otro. Educación y participación. Que el otro era la comunicación, ¿no? Que es la base de cualquier cosa. Esto con la participación. El deber del equipo de salud de entrar en comunicación con la gente lleva casi automáticamente a la conclusión de que el señor hospital, el centro hospitalario o el puesto de salud no pueden ser los únicos lugares donde este debe o donde este deber será puesto en práctica. Y esto ha sido una pregunta de examen de la convocatoria de la pandemia, ¿no? Es decir, lo que se decía, ¿no? ¿Qué lugares son los apropiados para la educación, para la promoción de la salud? Y aquí no, te dicen que no son los lugares muy buenos. Mira, y esto es lo que hay que notarse con rojo, ¿no? Con frecuencia son lugares inapropiados, ¿por qué? Porque no permiten comunicarse con tranquilidad, no permiten obtener una idea de las condiciones de vida específicas, ni mucho menos aún entablar la colaboración entre pacientes y médicos. Entonces, ¿dónde? Es pues en el mismo pueblo, en las casas de la gente, donde se desarrolla con mayor éxito las actividades de la educación para la salud. ¡Wow! Yo creo que esto valió todo lo de la anterior página, y esto tantas veces ya lo han preguntado. Recuerda, ¿dónde es el mejor sitio para realizar la educación, para la promoción de la salud? Es en las casas de la gente donde se desarrolla esto con éxito. Están cómodos, están tranquilos, están en su hábitat, y no pues en el hospital donde prácticamente nadie quiere estar. La educación para la salud y la señora participación de la comunidad en la solución de los problemas prácticamente son inseparables. Esta señora y esta señora. El tipo de participación al cual nos referimos aquí requiere que nos identifiquemos con cualquier esfuerzo que sea siempre en favor de la salud. Esfuerzo que crece solamente con la participación activa de todos en las diversas fases de un programa. Oigan, cuidado que en vez de activa les pongan participación pasiva y todo se vaya al tacho. Nada, que estamos hablando, ¿no? De llamamiento a la acción, de gestión, ¿no? Y de propiedad, de autogobernanza y demás cosas. Entonces, claro, tendría que ser una participación activa. El médico y el grupo de colaboradores hacen bien en luchar por la participación de la comunidad en proyectos de educación para la salud. ¡Qué bien! Aunque el inicio de tal cooperación es generalmente difícil. Las perspectivas del éxito duradero son mayores. Se pueden aprovechar mejor los conocimientos del lugar y la idoneidad profesional y por lo tanto se reducen, ¿qué cosa? Las probabilidades de error. Finalmente, existen mayores posibilidades de incorporar las actividades de la educación para la salud, lo que dio un concepto más amplio del desarrollo socioeconómico y la colaboración intersectorial. Bueno, esta última partecita no le estoy entendiendo muy bien a lo que dice, ¿no? Existen mayores posibilidades de incorporar las actividades de educación para la salud, lo que dé un concepto más amplio del desarrollo socioeconómico y la colaboración intersectorial. Imagino que son los beneficios a lo que se viene, ¿no? Del conseguir que no simplemente el personal de salud se esté moviendo en lo que es el acto de la promoción y se consiga pues integrar a toda la señora población respectiva. Bueno, y aquí creo que tú le puedes hacer una raya porque hasta ahí creo que se termina lo que es el campo teórico, porque luego de aquí en adelante te van hablando acerca de qué, de unos tips que tienen que ver con cómo mejorar, ¿no? Lo que vendría a ser tu charla comunitaria, tu preparación para tus
diferentes asistencias a salas de reunión, exposiciones y demás. Métodos para mejorar la comunicación. Existen razones adecuadas para suponer que una buena salud tiene que lograrse en primer lugar, ¿dónde? ¿Dónde se puede lograr una buena salud? En el seno de la comunidad. Por lo tanto, las consideraciones siguientes se van a centrar sobre el trabajo en la comunidad y, en otras palabras, pues el trabajo en grupos. Esto de ninguna manera significa en menospreciar el asesoramiento individual, ni mucho menos dar carta blanca para omitir el trabajo de instruir y de convencer solo a nivel individual. O sea, claro, aquí la idea te están diciendo que te van a hacer desarrollar habilidades para charlas, mejorar tus habilidades comunicativas en la comunidad. Pero con eso no te están diciendo que eso es lo único que tienes que hacer, ¿no? O sea, no desprecies esa parte que es la atención individual, que obviamente esa es la que tú la vas a realizar, que es la relación médico-paciente, ¿no? Al contrario, el convencimiento del paciente se puede lograr más fácilmente si este paciente ya conoce el personal del centro de salud y prácticamente le tiene confianza, bien porque lo han visitado en su casa o han participado pues con ellos en las reuniones de la comunidad. Eso es lo que se va tratando de conseguir. Y a ver qué nos lo dice en este párrafo. Las actividades educativas para la salud comienzan con la preparación del propio equipo de trabajo en el centro. Es necesario conocer los recursos tanto físicos como institucionales y humanos del hospital o del centro. En esta fase ya se reconocen e identifican los primeros problemas. Claro, cuando estás haciendo tu planeación, ¿no? A ver qué recursos tengo, a ver con qué cuento, qué puedo hacer, qué no puedo, y ya vas viendo qué primeros problemas ya te vas topando, ¿no? Imagínate que tengo que dar una charla en la comunidad que vive, no sé, de aquí en la punta del cerro. Allá voy a llevar mi computadora y voy a llevar mi dato. Pero es que sucede que ni siquiera hay una toma de corriente, entonces yo estoy fregado, ya tengo problemas, entonces tengo que ir adecuando. Ahora, está muy bien toda esta parte de aquí arriba. Sobre todo, yo me quedaría con esto, ¿no? Que nosotros lo hemos marcado. ¿Por qué? Porque qué buena idea se debería lograr de qué. Que normalmente esto se logra en el campo, porque claro, a muchas poblaciones, muchos municipios son tan chiquitos que es el centro de salud y creo que hay 3 cuadritas, como alguna vez a mí me tocó, que eran 3 cuadras al norte, al sur y al este. O sea, la comunidad era tan pequeña que entre todos se conocían y bueno, se tenían un grado bastante alto de confianza, incluso con el director del hospital. No se veía tanto como si fuera el doctor, ¿no? Era más pues un miembro de la comunidad y obviamente pues los señores que vivían ahí le tenían bastante confianza en su capacidad para resolver los problemas, no lo veían como una eminencia, ¿no? Que había que estar así siempre viéndole desde abajo y demás cosas, no, tenían esa mayor libertad y claro, venían hasta el centro de salud, a veces ni siquiera por consultar, simplemente a veces por conversar o por tener una charla o hasta por ver la tele, pero es que lo sentían más como si fuera su hogar, ¿no? Y no un lugar donde casi nadie quiere estar, como por ejemplo es aquí en la ciudad, que nadie se va pues al hospital si es que no está enfermo, ¿no? Y ni siquiera podría charlar con un médico, que están todos ahí con sus caras largas, ¿no? En sí. Bueno, entonces ese es el ejemplo. La imagen que la población tiene entonces del equipo de salud, ¿de dónde va a surgir? Surge sin excepción de esto. Tiene que haber contacto. Las realidades de las experiencias vividas en el centro de salud con los miembros de su equipo se van a reflejar luego en la manera de cómo el trabajo del equipo será recibido y acogido por parte de la comunidad. Se refleja también en la confianza que la gente brinde a los programas de salud. Oye, yo todito esto me lo podría agarrar como una idea importante. ¿Por qué? Es que claro, y además tú lo vas a vivir. Ya te vas a dar cuenta que, por ejemplo, cuando rotes comunidad, cuando tengas que ir a tus prácticas solitarias o ya estés en el internado y te toque irte, no sé, a cualquier población a vida y por haber, oye, tú no creo que vas a ir como el doctor, ¿no? Ahí a meter susto a todo el mundo que ni siquiera te va a ver como un bicho raro. Tienes que lograr conseguir esa empatía, ¿no? Prácticamente esa habilidad comunicativa con el centro y con todos los integrantes de esa comunidad, porque es que de eso va a depender tu trabajo, ¿no? Prácticamente en sí. Si digamos tú llegas, por ejemplo, como todo un bicho raro que ni siquiera te presentas ante lo que vendría a ser la comunidad con tu nombre por lo mínimo y a decir a qué rayos está haciendo, ya vas a empezar a crear barreras con la comunidad que prácticamente va a hacer que la gente se vaya alejando y obviamente pues no va a venir ni siquiera a tu centro de salud por hacer alguna cosa. Por eso la educación para la salud debería tener como primera meta, y esto lo podemos anotar con rojo, mejorar la actividad y la aceptabilidad por el centro de salud. ¿De quién tenemos que mejorar la actividad y la aceptabilidad? Del centro de salud. ¿Y quién? O sea, ¿por parte de quién? De la señora comunidad, ¿no? De la señora comunidad de las personas. Entonces el equipo de salud completo
desde el guardia o del portero hasta el médico, al director, ¿no? La enfermera, el boticario, tendrían que estar preparados y dispuestos para hacer lo más agradable posible la experiencia de ser un usuario en el centro de salud, hasta que el paciente, como digamos, se enferme a propósito por venir a ser atendido en sí, ¿no? Bueno, ya sería eso pues una demasiada exageración, ¿no? Pero bueno, ustedes ya lo van entendiendo en esa parte. Instalación que por lo general pues intimida y atemoriza, que es justamente, ¿no? Como la mayoría lo ve al hospital, que nadie le gusta ir al hospital, salvo a quién. No, yo creo que a nadie, ni a los estudiantes les gusta ir al hospital porque obviamente ahí tienen que hacer cosas en sí. Bueno, ya, quién sabe, tal vez a ustedes sí les guste, pero bueno, aunque depende. Por eso, consejitos. Consejo 1, 2 y 3. Procura que el centro de salud presente siempre una imagen acogedora y limpia. Procura que los pacientes tengan la máxima comodidad y que todas las interacciones con el personal de salud se lleven a cabo tranquilamente y sin roces, sin fricciones. Entonces tú ya vas viendo qué cosa, palabras clave, que obviamente no te puedes memorizar todo esto. Eduque entonces al equipo de salud para que sean amables y que sean diferentes en sí, ¿verdad? Entonces, oigan, esto hay que tener en cuenta porque ya pues te van dando hasta tips respectivos. Es evidente que en el centro de salud debe haber, ¿qué cosa? Un lugar adecuado. Y los miembros del equipo deben darse el tiempo para el análisis de los problemas que surgen tanto dentro como fuera del hospital, para irlos solucionando. Esto implica que prácticamente el personal se prepare continuamente para esta tarea y que existan las condiciones necesarias en cuanto a qué, tanto a la construcción como a la parte del equipamiento. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, como ideas te van dando estos 4 puntos respectivos. Y hablando del trabajo, ¿no?, que se realiza ahí dentro de los centros de salud, hospitales o demás. Discuta con su grupo los problemas de la estructuración de un programa de educación y determine los requerimientos necesarios para la capacitación del personal que la ejecutará. Realice cursos de capacitación basados en estos requerimientos para el equipo de salud. Ocuparse de la renovación de los espacios destinados a la educación para la salud y de la obtención y ubicación del equipo educativo necesario. Construya instalaciones modelo como letrinas, fogones, etcétera, con fines de la demostración respectivamente, ¿no? Entonces, hasta eso se puede hablar acerca de los planes de salud, que normalmente cada equipo de salud en los centros y en los hospitales se dedican a hacer cada año, ¿no? Respectivamente sobre el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, de qué contamos, cómo lo podríamos hacer, si vamos a tener que hacer un curso, una capacitación del personal, si van a tener que ir a actualizarse, a leer, ¿no? Para generar, ¿qué cosa? Una buena calidad de atención respectiva en el servicio. Bueno, y esto ya es para ustedes. Consejos para sus visitas en la comunidad. Oigan, esta es la parte que una persona se confía demasiado en el examen y varias veces ya ha sido preguntado, porque claro, son ideas, son frases, obviamente todo esto no se puede memorizar en la cabeza. Simplemente cuando lees la pregunta tienes que concentrarte y pensar, ¿sería una muy buena idea? ¿Sería una mala? ¿Dónde podría haber alguna trampa respectiva? Consejos para ti en tus visitas a la comunidad. Para empezar, visita en lo posible a todos los pueblos del área de influencia de tu centro de salud. Acepte invitaciones y anuncie previamente su visita a las autoridades de la comunidad, por ejemplo, al cura, al alcalde, a los dirigentes de la zona y demás. No vaya solo. ¿Por qué? Porque 2 ven más que 1 y la influencia sobre el grupo es mayor. Esto nunca lo han preguntado. Cuidado que sea un consejo de pregunta de examen para acá. Además, tú tienes que estar siempre preparado para atender pacientes. Aunque el objetivo de la visita sea educar, digamos que tú te vayas a charlar sobre el Chagas, la comunidad te va a exigir ¿qué cosa? Ayuda para sus necesidades del momento. Que tú vas a ir a dar una charla del Chagas y siempre va a haber una persona que te va a decir, oye, no sé, doctor, es que sucede que el otro día me da una diarrea y que no sé qué puedo tomar, qué puedo hacer, o que sucede que el otro día me ha mordido el perro por aquí, qué podría pasar. O sea, ya estás atento a esa parte, ¿no? Respectivamente. Por eso les digo, ahorita ustedes están haciendo todo teórico, que sus libros y están leyendo anatomía y que la fisiología y que la bio y que la educación y yo no entiendo ni para qué rayos estoy estudiando todo.
pero claro, algún rato vas a dejar de ser estudiante de prope, vas a dejar de ser estudiante de primero, de segundo, te vas a empezar a mover ya en tercer año, en cuarto, quinto, y obviamente no vas a ir pues con todos tus libros, no vas a ir con el, ¿qué se llama esto? Con el Alberts, no vas a ir con el Tórtora en tu mochila, a ver un ratito voy a estudiar y ahorita le digo. No, pues ya directamente ya con lo que sepas vas a tratar de ir solucionando las cosas, ¿no? Respectivamente a los problemas que ese rato de manera improvisada los mismos comunarios te van a decir y esto más, y esto más, y esto más ha pasado y esto ya, pues, habilidad para solucionar las cosas en sí, ¿no? No olvides presentarte siempre y explicar cuál es tu misión. Oye y trata de entender qué cosa, el trasfondo de los problemas y las necesidades que tenga la gente. Tómalos en serio y demuéstralos. Además, tienes que visitar a quién, a los jefes del pueblo, los líderes, a los religiosos políticos, los maestros de la escuela, curanderos tradicionales, parteras y hasta los mismos trabajadores básicos de salud. Tienes que informarte sobre su trabajo de cada una de estas personas, quiénes son y en qué campo ocupan sus diferentes, ¿no?, temáticas respectivas. Y además, qué relación tienen al de la salud. Aprenda y entienda los modales y el comportamiento del grupo al que estás visitando. Y debes formarte una idea de cómo están constituidas las estructuras del poder y la decisión. ¿Para qué? Para que no metas la pata. Tú sabes que, por ejemplo, en comunidades hay estratos y hay a veces una cadena de mando donde si tú te vas a ir a meter ahí y a tomar decisiones que quién sabe no se te atribuyen, te puedes meter en unos problemas respectivos. Por eso, esta es la parte clave que ahora lo voy a poner de color rojo. Siempre tienes que estar, ¿qué cosa?, informado sobre lo que se hace y lo que deberías hacer. Último consejito. Haz un plan sobre cuál de los pueblos visitados seguirás visitándolo regularmente. Tienes que coordinarlo con las señoras autoridades, como siempre, e intente pues tener en cuenta sobre todo las prioridades hasta donde siempre sea posible. Para la planificación de un programa educativo es deseable disponer de un cierto volumen de ¿qué? Si tú quieres hacer una planificación, obviamente tienes que tener datos básicos. Estos se pueden obtener con frecuencia de dónde? De, por ejemplo, les puedes pedir a las autoridades locales o puedes pedir a las autoridades provinciales. Y puedes pedir cada una de estas cosas que a ti te sirven para ir conociendo respectivamente las cosas. Datos demográficos, datos geográficos, división política, enfermedades frecuentes, instituciones estatales y otras cositas, ¿no? De ahí puedes ir obteniendo las fuentes informáticas respectivas. ¿Qué te parece esto? No sé, que digamos tú ya te has graduado de la Facultad de Medicina y has entrado al programa de Chagas. Y vale, te van a educar sobre el Chagas, sobre lo que es la enfermedad, cómo se trata, cómo se contagia, cómo se cura, cómo se previene, demás cositas, ya. Y claro, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Vas a ir a alguna comunidad respectiva. Muy bien. Y en esa comunidad donde obviamente tú te interesa hablar sobre lo que es el Chagas, obviamente vas a tener que empezar a investigar sobre que cuánta gente de esa comunidad tiene Chagas, que cuánto será la incidencia, ¿no?, de la enfermedad, que será más frecuente en los varones, en las mujeres, que en qué casas ya se ha iniciado el tratamiento, en cuáles no, que qué se ha hecho para O sea, ya vas juntando información. Eso forma parte de ¿qué? De esta partecita que ahora lo vamos a poner en rojo, que es prácticamente la planificación respectiva. Bueno, son simplemente conceptos. Lenguaje, que justamente ayer estábamos hablando de esta parte, ¿no? El lenguaje es un instrumento muy importante. ¿Para qué? Para la señora educación. Por eso merece una gran atención. La mayor parte de los que reciben nuestros esfuerzos educativos solo han tenido una reducida educación escolar. Si es que alguien lo tiene, tal vez incluso tal vez no tiene nada, quién sabe. Por lo tanto, debemos utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para ellos. ¿Cuánto no quisiera yo que sea así el curso básico, por ejemplo? Pero no se puede, ni modo. Las siguientes recomendaciones se refieren sobre todo a quién, al lenguaje escrito. Sin embargo, algunas podrían ser aplicadas ¿en qué? En el lenguaje hablado. Oigan, esto ya ha sido preguntado y siempre son de las preguntas regaladas que tiene el curso básico. No se confíen, lean siempre completo la pregunta porque a veces en la parte final podría estar la trampita. A ver, y te lo ponen así. Las siguientes recomendaciones sobre el lenguaje escrito son las siguientes, digamos. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, digamos de 3 premisas. Y te lo ponen, ¿no? Así literalmente. ¿Habrá el idioma nativo de la población o contar con un intérprete? ¿Verdadero y falso? Y tú dices, falso. Y tú dices, ¿qué ha pasado después, no? Claro, por eso no tienes que memorizar las cosas, tienes que entender. A ver, ponte en los zapatos de que en unos meses
mediante el esfuerzo, ya vas a estar dando tus vueltas en la comunidad, en tu materia de medicina social. Y esto ya es una primera barrera tremenda. Obviamente, ya como estudiante se te puede disculpar muchas cositas en sí. Incluso tal vez vas a ir con un guía, vas a ir con tu médico de cabecera. Pero ponte que te va a suceder algunas cosas que sí han pasado, incluso a mí mismo me han pasado, lo que es la barrera del idioma. Que obviamente el centro de salud donde yo he hecho mis servicios rural, que es ya el último año, los últimos meses de mi internado antes de graduarme, pues ahí mucha gente hablaba quechua y yo ya tenía una barrera tremenda ahí. Y que no fuera por quién, por el auxiliar de enfermería que me salvaba cada vez que se podía, pues hubiera valido prácticamente, ¿no? Obviamente yo no puedo aprender pues en 2 mesecitos el idioma completo, eso es algo imposible en sí, pero obviamente eso podría haber sido tal vez prevenible siempre y cuando se hubiera hecho un programa respectivo, ¿no? Si digamos la universidad a mí 9 meses antes, un año antes, y me hubiera dicho tienes que ir a tal lugar y obviamente te va a tocar hablar esto, ya hubiéramos tomado previsiones y tal vez para eso tal vez no hubiera habido alguna excusa. Pero claro, cuando tú sabes que tienes que ir a hacer a algún lugar donde ya sabes que hay, por ejemplo, el idioma de la barrera para empezar ya es un impedimento, ya tienes que tomar previsiones respectivas. ¿Qué consejos más te dan? Aparte de hablar siempre el idioma extranjero. No, siempre es hablar el idioma nativo. También trata de formar siempre frases que tengan menos de 20 palabras. Utiliza una composición de frases que sean sencillas con un mínimo de frases relativas. Que además esto era la pregunta del último simulacro, ¿no? De prueba que les han puesto. Utiliza palabras comunes que sean generalmente conocidas por todas. Ten en cuenta los llamados modismos locales. No utilices muchos sinónimos. Repite sin miedo incluso a veces la misma palabra, porque a veces te sirve. Usa con preferencia frases activas e imperativas. Evita más las frases pasivas y las frases negativas. ¿Qué otros consejitos más te dan? Evita las generalizaciones. En lugar de decir, por ejemplo, mira qué buen ejemplo. La mugre de las heridas impide la curación. ¡Wow! Esto ni siquiera ustedes lo entienden. Ah, mentira, lo deben entender muy bien. Diga, si le entra mugre a su herida, ella no se va a curar. Yo digo, wow, no sé cuál sea peor. Pero bueno, a buen entendedor, bueno, pocas palabras. Pero bueno, ya, es que al final de cuentas, claro, o sea, no sé si esté bien el ejemplo, esté mal, pero la idea es esa, ¿no? Y qué guapo, sería como esta mañana mismo, ¿no? Con palabras más sencillas y se podrían describir los temas y que así mismo te evalúen. Wow, mucha gente aprobaría el curso básico porque entiende las cosas generales, pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en el curso básico les vale que tú hayas entendido la idea general, ellos quieren que sepas el libro así directamente y lo demás les da, ¿no? Les da lo mismo. Hasta el que se lo memoriza todo puede aprobar el curso básico, esa cabeza que como robot memoriza nomás, no entiende nada de lo que está hablando, pero memoriza, se le es bueno la memorización y hasta aprueba el curso básico, pero no sé pues hasta cuánto llegue, ¿no? En sí. Ten en cuenta la famosa secuencia temporal con la que ocurren las cosas al describir lo que debe hacerse. Por ejemplo, esta frase, mira, que tú digas esto, lave la herida después de haber afeitado el contorno. Y dices, wow. Es más difícil de entender esa frase que decir, afeita el contorno y después lave la herida. Y wow, que hasta como el maestro Yoda de Star Wars, no todo al revés y con ambigüedad. Pero es que bueno, ¿saben cuál es el problema de esto? Y ahorita les voy a dar el comentario. Terminaremos de leerlo. Aligere el texto tanto como sea posible. Haz párrafos cortos. Apóyate en láminas, en esquemas que estructuren y refuercen visualmente el mensaje que tú deseas comunicar. Evite separar las palabras al final de un renglón. Bueno, hablando de esto, ¿no? De lo que es la secuencia temporal. Eso es lo que alguna vez, no me acuerdo si le dije a Medicina 2 o a Medicina 1, que siempre los estudiantes y los postulantes de medicina tienen algo que nosotros como médicos ya hemos perdido hace mucho tiempo quizá y que sí estamos en el intento de volverlo a recuperar, que es que claro, con tantos años hasta lo podrías ver así, con tantos años de lavado de cerebro, porque obviamente estás metido en el campo de salud, que todos tus colegas siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Que tu vida es prácticamente eso, ¿no? Es un tatuaje que te llevas y obviamente es difícil de sacar. Entonces, claro, miren chicos, ustedes mismos que están empezando, y eso yo veo de muchos alumnos allá en la clase presencial, cuando les voy preguntando cosas o les digo, ¿no? Que continúan la lectura,
o les pregunto sobre algo, lo tratan de hablar con sus palabras. Y eso yo digo, sí, está bueno, es lo ideal porque es su conocimiento, o sea, significa que han entendido y están expresándolo, ¿no? Pero eso lo acaba matando la universidad, lo acaba matando porque todos los años es lo mismo, entonces te vuelves hasta como un robot que obviamente ya pues acostumbrado al mismo mambo, ya lo ves como normal y ya pues no le sigues nomás la onda y obviamente pues hasta medio robotizado vas saliendo en esas cosas y claro, la terminología médica, las maneras de expresarte y claro, ya te pones a hablar digamos con un ingeniero, con un abogado y ya pues si él te dice que de qué rayos estás hablando, qué palabras usas, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras profesiones, que el ingeniero, que el abogado, ¿no? Tienen su propio vocabulario, su terminología, que nosotros también a veces escuchando hablar a ellos, a los abogados, por ejemplo, que mi amigo que es Aibra, que es abogado, yo siempre lo estoy molestando, ¿no? ¿Y qué rayos tiene que ver con estos, con las clasificaciones de la ley? Yo no le entiendo nada, yo digo, ya tú sabes lo que haces. Y no, y son barreras que no deberían crearse de alguna manera. Y sí, debería ser las cosas un poco más simples y sencillas, ¿no? Había una filosofía que decían que los idiomas, por ejemplo, son las primeras barreras, que el mundo prácticamente debería tener un solo idioma porque son las propias barreras, ¿no? Que te tengas que aprender si te vas a ir a Estados Unidos el inglés, que si te vas a ir a Corea que te tienes que aprender su idioma, ¿no? O venirte a este lado que te tienes que aprender el español. Qué barrera más horrible, que obviamente la tecnología está tratando hasta de solventar eso, ¿no? Bueno, listo chicos, esta es la parte ya más simple, ¿no? Y sencilla, ya siguen los consejitos, charlas y discursos libres. El educador en salud debe evitar exposiciones formales lo más posible y debe más bien buscar qué cosa, la discusión. Sin embargo, se va a encontrar a menudo en situaciones de tener que pronunciar un discurso de dar una charla. Por lo tanto, daremos aquí algunos consejitos para hablar en público. Oigan, esto no lo subestimen, les va a servir a ustedes para cuando estén ahí metidos con gente, no con sus docentes en sus exposiciones obviamente tienen, ¿no? Que hacer las cosas como son, pero obviamente pues eso no vas a poder hablar ahí con los comunarios, con los presidentes de OTBs, o sea, con la gente, ¿no? Que no tiene nada que ver con la salud y no tendría por qué, ¿no? Tener que meterse en esas cositas en sí, tienes que hacerlo más ameno. Para empezar, tienes que preparar cuidadosamente lo que vas a decir. Formula incluso si quieres por escrito hasta tus anotaciones, tus notas, las 3 primeras frases, pero obviamente no todo el discurso entero, que si no vas a acabarlo ahí. Escriba para el resto de la charla solo los títulos de los párrafos y anote las palabras clave, pero formule por escrito las 2 últimas frases completas. Ahora, que a mí me digan esto, ¿no? En una pregunta de examen, formule por escrito las 3 últimas frases completas y yo, pucha, obviamente que lo voy a fallar. ¿Por qué? Porque yo no sé de dónde rayos estos se establecen estos números respectivos, ¿no? O sea, ¿por qué 2 y por qué no 3 y por qué no 1? O sea, ¿realmente será esto un absolutismo? ¿O será simplemente capricho de la universidad? Yo pienso que es más capricho y ojalá que estas cosas así puntuales no se vengan a preguntar y más las cosas generales, como en la mayoría de las veces siempre ha venido así como preguntas. Obviamente tienes que enseñar una presentación antes de hacerla. Determina con cuánto tiempo cuentas para esa presentación, dónde vas a estar sentado, dónde vas a estar parado si es que hablas. Además, asegúrate de que, por ejemplo, tu data funcione si es que vas a usar, tus diapositivas estén colocadas correctamente. O sea, detalles, ¿no? Que siempre estás pendiente. Y además, obviamente, ya has tenido práctica, por ejemplo, en el colegio, que es lo que normalmente también mucho fomentan a muchos profesores, ¿no? En la exposición de los alumnos. No sobreestimes la paciencia y la voluntad del aprender de los señores oyentes. Sea breve y termine su presentación antes de que decaiga el interés. ¿Cuánto? 15 minutos deberían ser suficientes para tratar un tema. No aplica para medicina, ya está. No de respuestas definitivas durante la presentación. Explique que solamente quiere llamar la atención sobre un problema y presentar su opinión al respecto de ese problema. Así permitirá que surjan preguntas y una discusión en la que los oyentes estarán obligados a pensar junto con usted. Esto, por ejemplo, incluso me acuerdo, se ha producido en el aula mismo y se va produciendo ya poco a poco entre los propios estudiantes que obviamente ya van entrando en el mambo. Obviamente una persona que no tiene un avance de un conocimiento, ¿qué cosa se va a poner pues a discutir? Que primero tiene que aprender el tema. Pero ya los que ya están, ¿no? Ya repasando, ya están comiendo los textos, ya les van surgiendo hasta dudas más avanzadas y ya pues ahí con el primero que charlan es siempre con el compañero, ¿no? Están preguntando y sobre esto y sobre esto y sobre... Y ya, claro, el libro a su lado todavía sigue. Entonces, de la discusión a veces es donde se fortalecen mejor los conocimientos que simplemente estar repasando y leyendo.
Sea cortés y complaciente, pero también tenga cuidado de no prometer lo que no pueda cumplir. Utilice pocas láminas o diagramas bien seleccionados. Los que no esté seguro de que van a mejorar la comprensión de lo tratado, pues mejor sáquelos, ¿no? En la presentación en sí. Solamente asegúrate de quiénes, de los que estén seguros que van a servir para la comprensión. Si la presentación no tiene efecto, busque la falla primero en quién, en uno mismo en sí. Identifique lo que no estuvo bien hecho y haga las correcciones necesarias para la próxima ocasión. Lo que les decía esta tarde, por ejemplo, de la clase de esta mañana. Compórtese con tranquilidad y hable como si estuviera entre sus amigos. Exprésese con humor y con compasión. Que esto, por ejemplo, estas últimas 3 frases han sido una pregunta de simulacro del examen, ¿no? Que la respuesta era D porque prácticamente las 3 eran correctas. Entonces, a veces ahí están las ideas. Ahora, te voy a pedir un favor. Obviamente esto tú lo entiendes al tiro de lectura, pero si te vas a topar con una pregunta de examen, tienes que leerlo completamente y no te confíes de la frase. Analízala, porque cuidado que te vayan a borrar alguna cosita, como alguna tontería que ha pasado. Mira, ¿qué te parece si te hago esta pregunta? Si la presentación tiene efecto, busque la falla primero en usted mismo. Y usted es verdadero. Pero es que, ¿qué pregunta te acabas de comer? Si la presentación tiene efecto, búsquela. Pero es que si la presentación tiene efecto, ¿por qué tengo que buscar una falla? Si ha tenido efecto. Y claro, si estás tan ciego en esa parte, te vas a comer este tipo de preguntas donde se borran las cositas simples o se modifican. Por eso, no es directamente sí, que está fácil, que jajaja, que fácil este tema, que sí lo he comprendido. No, necesitas qué cosa, tener en mente con mucha meticulosidad, con mucho cuidadito, cuando te toquen las preguntas de educación, sobre todo de este tema y del siguiente, ¿no? Que es la atención primaria en salud. Recuerda que el éxito o el fracaso del esfuerzo por lograr una participación activa lo determina frecuentemente qué cosa, la selección del problema que va a haber o que va a ser solucionado durante la reunión o mediante un conjunto de medidas, ¿no? Que siempre normalmente se está guiando en base a esto, en base a los problemas. Ay, chicos, qué lindo sería, por ejemplo, enseñar lo que alguna vez ha sido un buen método de enseñanza en medicina, que es mediante la resolución de casos clínicos. Pero es que con casos clínicos realmente tienes que tener base. Si no tienes bases, no sabes ni de dónde arrancar respectivamente. Eso incluso podría servir hasta para másters. El educador en salud, médico, enfermera, tiene ante todo entonces, ¿qué cosa? La función de actuar como un animador, que inicia el intercambio de ideas y que por medio de pocas, pero muy decididas intervenciones, estimule a los señores participantes a qué? A pensar críticamente y a identificar, por ejemplo, un líder que espontáneamente emergerá de ese grupo y a colaborar justamente con ese líder. De hecho, pues aprenden a pasarle la dirección de la discusión y ya prácticamente el médico ahí termina su función porque claro, si ha logrado que una comunidad se active donde incluso surgen líderes, ya a veces entre ellos solitos mismos se manejan. Lo que más o menos, por ejemplo, está pasando en el WhatsApp de las preguntas, que ahora ya le están dando más actividad. No estoy metiendo nada de preguntas y muchos ya están ahí asumiendo, están intentando tirar adelante con, por ejemplo, preguntas de examen. Y claro, el resto se está animando y obviamente ya estoy esperando de que otras personas, y no siempre las mismas, estén cargando sus preguntas, animándose a preguntar, que al final de cuentas tienes que animarte a fabricar tus propias preguntas de examen porque con esa perspectiva es otra la que una persona estudia los temas, no tanto de las 3 materias respectivas. La discusión entonces sobre una charla en la que participen los oyentes podría tener entonces la siguiente estructura. A ver, ¿cuál sería la estructura de una señora discusión? Descripción. ¿A qué se refiere con la descripción? ¿De qué hablo durante la charla? ¿Qué se observó o qué se describió en la charla? ¿Qué se veía en las láminas o en el juego de roles que se hubiera hecho? ¿Eso te lleva a qué? Después de eso, a un primer análisis. ¿Por qué sucedió esto? Razones, ¿no? Y eso después lleva a qué? A la confrontación con la realidad. Dice, en caso de haber partido de un juego de roles o de algo similar, ¿sucede lo descrito con frecuencia en la vida real? Consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener lo descrito en la comunidad o en el individuo? Ya vas analizando entonces estos puntos en sí, ¿no? Parte de una descripción, un primer análisis, después la confrontación y después tienen sus queridas consecuencias. ¿Termina ahí? No. Tienes que analizar el trasfondo, la planificación de medidas y la evaluación de los resultados. Que esto hasta incluso se van haciendo con
hasta con la parte médica, tiene mucho que ver con esta partecita en sí. Mira, que digamos tenemos que hablar del mecanismo de acción de de las hormonas del control del hueso, de la paratormona y de la calcitonina. ¿Eso dirigida a qué? A hablar de la osteoporosis. Si tú dices, ¿de qué hablo durante la charla? Ah, ya voy a hablar de la osteoporosis. ¿Qué se observó? ¿Qué se describió? Obviamente vas a dar una clase, ¿no? De lo que es la osteoporosis y los problemas, quiénes se desordenan, a quién más afecta y demás cositas. Vas a poner tus láminas, vas a poner, ¿no? Las fotos, las descripciones y demás cositas. Y ya entras después en lo que es el primer análisis, ¿no? Ya empiezas a cuestionar. Obviamente ahí va interviniendo quién, la sociedad, los oyentes, donde claro ya van diciendo, vas como tomando un pequeño repaso, ¿no? De respectivo en sí, confrontación con la realidad, si es que alguna persona ya ha visto en vivo a familiares, amigos de que por ejemplo tengan osteoporosis y así lo puedes ir aplicando hasta el trasfondo y demás cositas. Una vez iniciada la discusión, el director deberá guiarse por las siguientes reglas. ¿Cuáles son las reglas de la famosa discusión? ¿Eso por parte de quién? Del que está dirigiendo la discusión. Siempre tiene que estar dispuesto a animar a los participantes a hablar. Tiene que ayudar a aclarar los diferentes puntos. Tiene que dar informaciones siempre y cuando sea necesario. Tiene que evitar a la gente dar sugerencias propias en sí cuando se repitan los argumentos. Ayudar al grupo a examinar sus propias ideas, de tal manera que puedan identificar las ideas más sutiles y las que son más fáciles de realizar. Puede reanimar la discusión cuando parezca que se va perdiendo el interés, reestructurándola o resumiéndola. Tiene que oír con atención cada una de las aportaciones y solo tiene que intervenir en caso de que sea necesario. Y obviamente tiene que buscar consenso en la discusión del problema respectivo. Y ahí se terminan los consejitos para quién, para la parte de la charla, ¿no? De la charla informativa en sí. Ya después te van hablando de medios auxiliares, ¿no? Para disponer. Ahora, en acá, lo que más tendrían que acordarse son casi siempre las ventajas y las desventajas de cada medio. Eso tener en cuenta que muchos se parecen y esa es la parte que a veces llega a la confusión. Medios audiovisuales auxiliares. Los medios audiovisuales pueden, ¿para qué sirven? Esto, comunicar información que sería más difícil de transmitir por medio de una simple palabra y obviamente llevaría más tiempo. Sin embargo, debe quedar claro que estos medios pueden reforzar y complementar el mensaje del educador para la salud, pero nunca deben reemplazarlo. En cierta manera, el material audiovisual desvía la atención que debe ir dirigida al educador. ¿Se aplica eso en la educación? Sí. Mira, por ejemplo, a ver, los videos de biología sirven, los de tu carpeta de videos de biología, para que hayas entendido la replicación del ADN, lo que es la síntesis del ARN, la traducción, la transcripción. Sí, pero desvía. ¿Por qué? Porque claro, el video te da su perspectiva, pero ¿dónde está el punto? El libro. Y esa es la patada, ¿no? Que a nosotros nos lleva. ¿Por qué? Porque claro, todo el mundo ve el video y dice, claro, sí, he entendido, incluso te lo puede explicar, no con las palabras del libro, nadie te lo explica así, te lo explican con sus propias palabras y está bien porque ha entendido el mensaje, le sirve en su conocimiento. ¿Cuál es la patada? El libro, que el libro, las frases del libro son las que tienen que ser ahí puestas. Y lo mismo con los videos de morfofunción, ¿no? Que son ahí complementarios, que sí, te describen, te muestran, los simuladores mismos están ahí, te enseñan las gráficas, las imágenes, pero el libro nomás parece, ¿no? Entonces esos son los puntos que son hasta dualidades, ¿no? Hasta polémicas de hablar. Además, el material audiovisual presenta algunas desventajas. Ya, ¿cuáles son las desventajas de los medios audiovisuales? Requiere que la gente se siente en un cierto orden, el cual limita la posibilidad de que surja una discusión en grupo, toditos afiladitos. Puede necesitar energía eléctrica que no siempre está disponible, y algunos materiales son relativamente caros. Es por eso que los medios auxiliares deben utilizarse en forma variada y con ciertas restricciones, que esta era mi pregunta en el simulacro. Siempre hay que evaluar si su uso aumenta la claridad de las ideas que van a ser presentadas y si propician la participación de todos sus asistentes. ¿Este video les servirá? ¿Será suficiente? ¿Estará de más? El productor de material didáctico debe guiarse por las siguientes reglas. A ver, ¿qué reglitas? Tiene que estar presente en las caras, pues vestimenta en seres domésticos, lo que es conocido en el lugar.
la gente tiene que identificarse pues, con la situación presentada. Esto también es válido para los materiales producidos a nivel nacional, los que pueden ser muy aptos para una región, pero absolutamente inútiles para otra. Oigan, este es un guiño, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos el año pasado con el Jonathan, que les grabábamos los videos, ¿no? Los video tips. Y claro, a mí el Jonathan me decía, pues ponte tu bata, ponte tu pijama y que sea más ambientado, ¿no? Y grabaremos incluso con los maniquís y demás cosas. Y claro, ¿cuánto no sería más guapo, por ejemplo, tener un aula que hasta parezca un quirófano y demás, ambientar toda esa cosa, ¿no? Pero bueno, eso también depende de muchas cosas. Haga las imágenes lo más simples posibles. Demasiados detalles a veces impiden ver lo esencial. Cada imagen debe contar un solo mensaje, fácilmente captable. La lámina de color a veces también puede ser que cosa costosa. Conozca el contenido simbólico de los colores para la gente y tómalo en cuenta al diseñar y realizar las láminas. Esto es un guiño muy importante al estudio que ustedes, por ejemplo, realizan y que ya a estas instancias todo el mundo se ha dado cuenta que no es lo mismo estudiar a blanco y negro que a colores, que obviamente en el resalto de la coloración despierta la retina y tú dices, diferencias, con razón decían de estas cositas así. Aunque algunos muy capos dicen, no pasa nada, igual nomás se entiende, ¿no? Más avanzados así, no les hace falta ver el color siempre y el resalto, ¿no? Se dan cuenta de esas cositas en sí. Bueno, entre medios audiovisuales, ¿cuáles tenemos? Para empezar tenemos el señor tablero, también llama pizarra pizarrón. ¿Cuáles son las ventajas de un tablero? Pues es fácil de alcanzar, es barato y fácil de producir y obviamente permite fijar láminas. Cualquier tabla o tablero puede pintarse con una pintura áspera o oscura para que se pegue pues, prácticamente la tiza. Muy antiguo. ¿Qué más? El rotafolio o el papelógrafo también en sí, ¿no? Que son fáciles de hacer y además que son baratos. Tienen bastantes usos múltiples. Desarrollan los temas paso a paso y las hojas pueden ser pegadas después de las paredes. Que también, ¿no? Dicho en sí. Esto de los señores rotafolios ustedes van a usar también en sus charlas a la comunidad porque obviamente no van a poder ir con una computadora o con un data. Aunque los tiempos están cambiando. Que incluso ya me acuerdo ya los últimos meses habían comunidades que tenían hasta sus pantallas portátiles para proyectar. Y uno decía, wow, qué bien que se esté yendo en esto, ¿no? Siempre hay que tratar de estar en esas partes. Pero claro, en lugares donde no se pueda, pues uno, como dicen, se tiene que dar modos. También se pueden usar los franelógrafos, apropiados para, por ejemplo, hacer la participación de grupo, presentación de historias en imágenes, hasta como fondo podría usarse del franelógrafo un poncho, una manta o un tablero de franela. Se puede elaborar el tema completo con el grupo y producir con este las diversas figuras de las imágenes. Se pueden pintar en cartón, se colorean y se recortan. Se pueden usar también fotografías, diapositivas y filminas, que esto es lo que normalmente ustedes van a usar ya más a saco, ¿no? Ventajas representan qué cosa. Si estás usando fotografías, diapositivas y filminas, los detalles con exactitud. Y esto, chicos, ya ha sido preguntado. Las fotos pueden servir de modelo incluso para qué, para los dibujos. Por eso ya han escuchado siempre decir, está bien que ustedes dibujen, por ejemplo, ¿no? Sus figuras de los libros, que transcriban, pero es que no hagan fotografías porque además tardas demasiado y el tiempo no te atribuye, que ya incluso a ex estudiantes ya les han advertido de esa parte. ¿Cuáles son las desventajas del uso de estas cosas? Obviamente que es costoso, que contienen demasiados pormenores de fondo, a veces las dispositivas y las filminas requieren de proyectores que obviamente necesitan mantenimiento, repuestos y energía eléctrica. Luego está esto, el data, ¿no? La retroproyectora. Este aparato obviamente requiere energía eléctrica, lo que prácticamente limita su uso y tiene la ventaja pues, en que sí, permite una buena proyección, aún incluso con luz diurna. No aplica para los datos de prepa. No, mentira. Sí, también son buenos, ¿no? Incluso ese ultimito que hemos descubierto que está muy fuertecito. Demostraciones. Esto ya son otras cosas. Las demostraciones son de suma importancia. Ellas reúnen la enseñanza tanto teórica y el trabajo práctico. Y esto es lo que normalmente se hace ¿dónde? En la universidad. Una demostración debe ser siempre realista. Por eso se deben utilizar los materiales que hay en el lugar y presentar las situaciones que se den ahí. ¿Dónde se ve la principal aplicación de las demostraciones? Lastimosamente en tercer año, cuando rotas técnica quirúrgica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en técnica quirúrgica, por ejemplo, te enseñan a suturar y tienes que hacer. Obviamente tu docente te enseña. Primero él sutura, después tú le ves y tú ya también haces. Bueno, te riñe, no importa. No, pero sí, te ayuda. Pero luego también, ¿qué pasa? Te dicen, vamos a colocarnos sondas nasogástricas, ya, pues con tu compañerito de siempre de mucha confianza, ya, pues se están poniendo las sondas. Y es demostrar, porque claro, tú pones, pero si tú pones, también te tienes que hacer poner, ¿no? Entonces, ya, pues se van aplicando. Y claro, obviamente antes de poner, no vas a ir a quién va a poner la sonda, no.
te hacen leer, te dan teoría, te dan un librito para que tú vayas leyendo hojas y obviamente tienes que revisarte la teoría, que qué es una sonda, que qué partes tiene una sonda, así, ¿no? Y que cuánto cuesta y de qué números hay y cómo se coloca, o sea, teóricamente vas aprendiéndola y obviamente al día siguiente tienes práctica de eso, ¿no? Tienes que ir a hacer en sí. Qué guapo sería esa parte y obviamente eso va encarándose principalmente desde tercer año en la parte práctica, porque incluso en primero ya prácticamente hacen eso desde que rotan anatomía. ¿Por qué? Porque obviamente el profesor, algunos les dan la teórica de anatomía, digamos anatomía del cuello, ya les describen, ¿no? Con diapositivas, lo que es la anatomía del cuello, los huesos, demás cositas, ¿no? Las estructuras, y tú dices, muy bien. Pero es que luego te toca ir a dónde? Al anfiteatro, ¿no? Y en el anfiteatro, obviamente, tú te guías de parte de qué? Te guías con tu atlas de anatomía y obviamente ya vas a cortar, a suturar, a hacer tus preparados, entonces empiezas a meterle la práctica. Lo mismo en la histología, que te ves las placas, que te ves los tejidos, los diferentes epitelios, claro, ves en fotos, ves en tus diapositivas, en tu libro, y después te toca ir a dónde, al laboratorio, donde tienes el microscopio, y obviamente ahí dices, ah, cierto, ¿no? Vas aplicando esa parte, que para eso justamente es la parte universitaria. Para que las demostraciones sean efectivas, se recomienda los siguientes pasos, que obviamente esto lo dirige el tutor. Explique el porqué de la demostración y los movimientos manuales que deben hacerse. Muestre los objetos necesarios para ello y deje que los espectadores los miren y los toquen. Muestre cómo usar esos objetos, despacio y paso por paso. Esté dispuesto siempre a contestar preguntas. Pida a uno de los asistentes que repita la demostración. Anime a los demás a comentar lo que hace su colega y corrija lo menos posible. Deje que poco a poco el grupo entero vaya practicando. En las visitas a la aldea y a la casa compruebe los efectos de la demostración. Siempre que sea posible, haga una demostración y permita que todos practiquen. Qué lindo sería hacer esta parte, por ejemplo, lo que es el juego de roles y el teatro. Juego de roles y teatro representan qué cosa? Escenas de la vida real, frecuentemente con exageraciones cómicas o dramáticas que intentan hacerlas más comprensibles. Con eso se trataría de poner a la gente frente a qué? Frente a un espejo. Oye, ¿qué te parece hacer esto? Una dramatización de lo que es el tejido óseo. Pues dale, que alguien se vista de osteoblasto, que otro se vista de osteoclasto, que otro se vista, ¿no? Y ya, interpreten sus papeles. Pero es que ¿cómo les vamos a hacer interpretar los papeles si ni siquiera leen el libro antes de la clase? Y yo digo, pucha, es que ni eso también se va haciendo en sí. Entonces, hay cosas que sí se pueden ir. Eso en los recreos y tal vez ya hasta dentro de luego, hasta por juego, como dicen acá, por juego en esa parte. Mientras el juego de roles casi siempre se desarrolla espontáneamente y se origina de una determinada situación o constelación, la representación teatral es una presentación planeada y fija en lo que se refiere al texto, a los disfraces y a la escenografía. Oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque aquí te están diciendo la diferencia en lo que es esto versus esto. Juego de roles, ¿cómo se desarrolla? Espontáneamente y se origina de una determinada situación. Esta es improvisado. En cambio, la representación teatral, tú ya sabes que está planeada y fija. Cuidado que esta sea la pregunta de este año. Obviamente, necesitas un texto, un libreto, disfraces, escenografía y demás cosas. La presentación del texto pues exige mucho más esfuerzo y preparación que el simple juego de roles y está pensada para un público más numeroso. Además, juego de roles que yo les quiero hacer, ni siquiera nadie se anima a participar, ¿no? Todos timiditos, así como más o menos ese juego de roles que hemos hecho antes de las entrevistas, ¿no? Nadie, ni qué le pregunto y qué hablo y todos callados, ay no, que no me pregunten. En el juego de roles, solo el rol es fijo, los textos no lo son y por lo general tienen un final abierto. Cuidado que esto les pregunten, se deja pues ahí la conversación. Normalmente dura poco tiempo y sirve para aclarar determinados comportamientos. Muy bien, tanto de los actores como del señor público, que luego se convierten en objeto de una discusión conjunta. Temas típicos de un juego de roles sean, por ejemplo, la consulta en un hospital, o la consulta en un centro de salud, o la consulta al trabajador básico de la salud, la consulta al curandero, al brujo, también alcoholismo y la alimentación con la leche materna, o las consultas del propedéutico que yo les he hecho. Si no se han dado cuenta, se ha hecho un juego de roles ahí metido. En el juego de roles pueden participar todos. Eso es guay. Por eso es especialmente apropiado para fomentar la participación activa. Pero otra cosa es que se resisten. Con él se hacen más ligeras las reuniones, se impulsan a pensar y conduce a un vivaz intercambio de ideas. Mira qué guapo. ¿Qué también se puede hacer? Títeres.
El especial encanto y la fuerza de atracción de los señores títeres resultan de su efecto de alineación. Los títeres representan hombrecitos o animales que hablan con voz humana y que se comportan como hombres. Tienen un efecto especial sobre los niños, o sea, sobre ustedes, que no temen como... Ah, no, entonces no. Las piezas teatrales con ellos siempre deben intentar lograr la participación de los presentes. Pueden ser provechoso tomar notas de los comunitarios y usarlas para futuras acciones. Como los títeres no son visibles a gran distancia, en las presentaciones pues usarán para grupos muy pequeños. Para que sean efectivas, los espectadores no deben ser muy numerosos, no más de 20 o 30 personas, claro, porque claro, no se podría llenar, ¿no? Y por último tienes esto, la radio y la televisión, que esto ya ha sido preguntado. Los medios de comunicación masiva, que así se le llaman, ¿no? Radio y televisión, podrían tener un gran impacto sobre la conducta de la salud de la gente. Sin embargo, es raro que se exploten estas posibilidades adecuadamente, porque después siempre hay. Solo en pocas regiones existen programas de salud excelentes. La producción de un programa transmitido en vivo es muy difícil y requiere mucho trabajo. La producción, puesto que debe coordinarse con el trabajo de los equipos de salud en el campo. A nivel de la comunidad, los trabajadores básicos en salud deberán tener en cuenta los programas de salud en la radio y utilizarlos como un punto de partida para la propia tarea que van a hacer. En principio, hay que pensar que dichos programas tienen que reelaborarse localmente. Para esto, siempre son utilizables los instrumentos de trabajo en grupo y la participación, obviamente, de la comunidad para establecer algún programa, ¿no? Con respecto a la promoción. Los factores negativos que tienen la señora radio y la televisión es que emiten un mensaje que puede ser interpretado de distintas maneras y la aclaración del mismo puede que llegue o puede que no. Lo más corriente es que nunca llegue. Y el mensaje que fuera visto o oído va a quedar en el ambiente para cualquier interpretación. Que por eso trabajar en medios de difusión en estas instancias es fregado, porque cosa que dices hasta te memean. Es por esto que estos dos medios de comunicación masiva son muy peligrosos de utilizar en la educación abierta. Oigan esto, generalmente los gobiernos dictatoriales los han utilizado para educar a la población y conseguir sus objetivos políticos. La dificultad aumenta cuando la misma se deja en manos inexpertas, cuando detrás del mensaje normal o de la figura X existe, por ejemplo, un mensaje subliminal que es el que pega en las personas, como por ejemplo los spots publicitarios que vemos permanentemente. Algunos programas de salud utilizan este sistema a manera de ¿qué? De propaganda. La influencia entonces de la televisión en el proceso de la maduración del individuo es importante, porque este no puede pues sustraerse del contexto global y no le permite pues ser el mismo pues, en sí. La televisión refuerza el mecanismo de fuga, que significa la identificación de las personas con otros sujetos de moda. Esto hace que el mensaje educativo en salud debería utilizar estos personajes para poder guiar en algún sentido el mensaje que lleve al cambio. La sensualidad y la sexualidad utilizan mucho la técnica televisiva para poder llegar a la población con su mensaje, pero a la vez disminuye la ética del mismo mensaje. Educación, acción y relaciones humanas. Y ya te has acabado acá. Le ha faltado una cosa y yo hubiera aumentado ya en este libro, aparte de cómo van a hablar de la televisión y la radio, deberían haber aumentado aquí, ustedes ya lo saben, las redes sociales. Eso ya debería haber estado puesto acá. Que el TikTok, que el YouTube, que el Face, esas cosas. Ya debería estar puesto acá como medios, porque son los medios actuales masivos de educación. Ya no tanto la tele ni la radio, que todo el mundo ya se mete al internet y ahí busca muchas cosas en sí. Chicos, ¿esa parte tiene lo bueno y lo malo? Sí. Quién sabe ustedes, muchas cosas han aprendido mejor de las redes sociales que incluso de los libros. Vale, eso no me voy a poner a cuestionar. Ahora la pregunta es, ¿les servirá para el curso básico? Eso ustedes mismos se lo van a responder, ¿no? Educación, acción y relaciones humanas. Ya nos vamos. Cuando se ha determinado la importancia de la educación en salud, debemos reconocer que la misma cumple este principio cuando se realiza en forma permanente o, como decimos, con una educación continua. Esto nos lleva al cambio, a la modificación de actitudes y al mejoramiento individual, tanto del grupo como del servicio.
Es en esto cuando la educación debería buscar siempre fortalecer una política, fortalecer la desconcentración de las actividades, reemplazar alguna hegemonía puesta, ampliar la señora participación. Para entender la acción de la educación, tenemos que ver que una de las necesidades del hombre, desde la etapa primitiva, siempre ha sido buscar alimento, calor y comunicación. Un factor complementario ha sido el de buscar, por ejemplo, la asociación, de donde encontramos que necesita prácticamente el hombre por naturaleza interrelacionarse, lo que en la actualidad se le llama relaciones humanas, que resulta ser, ¿qué cosa? ¿Cuál es el concepto de las relaciones humanas? El arte y la técnica social de la comunicación que tiene como finalidad el permitir vincularnos con los demás para poder convivir. Los siguientes son algunos de los aspectos básicos que se debe tomar en cuenta dentro de las señoras relaciones humanas. ¿Cuáles son esas? Tratar bien, buscar conciliación, no juzgar, aprender a escuchar, tener el don de agradar y obviamente sonreír. Y chao. ¿Listo? Ahí se termina su querido tema con esta finalización respectiva, ¿verdad?